Si deseas obtener el libro La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, dale un like, suscríbete al canal y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y recibirás el libro de forma gratuita. La Divinidad del Espíritu Santo, libro 1. Introducción. Cuando Jerobaal, como leemos, estaba batiendo trigo en Jueces 6:11 debajo de una encina, recibió un mensaje de Dios para poder sacar al pueblo de Dios del poder de extraños a la libertad. Tampoco es de extrañar que haya sido elegido para la gracia, ya que entonces, siendo designado bajo la sombra de la Santa Cruz y de la adorable sabiduría en el misterio predestinado de la futura encarnación, estaba produciendo los granos visibles y fructíferos y separaba místicamente a los santos elegidos de los desechos de la paja vacía. Porque estos elegidos, como educados con la vara de la verdad, desechando lo superfluo del viejo hombre junto con sus obras, son reunidos en la iglesia como en un lagar, pues la iglesia es el lagar de la fuente eterna, ya que de ella emana el jugo de la vid celestial. Y Gedeón, conmovido por aquel mensaje, al oír que, aunque miles de pueblos fracasaran, Dios libraría a los suyos de sus enemigos por medio de un solo hombre, Jueces 6:14, ofreció un cabrito y, conforme a la palabra del ángel, puso su carne y los panes sin levadura sobre la roca y derramó sobre ellos el caldo. Tan pronto como el ángel los tocó con la punta del bastón que llevaba, brotó fuego de la roca y así se consumió el sacrificio que ofrecía, Jueces 6:19-21. Por lo cual parece claro que aquella roca era una figura del cuerpo de Cristo, pues está escrito: bebieron de aquella roca que los seguía y esa roca era Cristo, 1 Corintios 10:4, lo cual ciertamente no se refiere a su divinidad, sino a su carne, que regó los corazones del pueblo sediento con el torrente perpetuo de su sangre. Ya en aquel tiempo se declaró en misterio que el Señor Jesús en su carne, una vez crucificado, acabaría con los pecados del mundo entero, y no solo con las obras del cuerpo, sino también con los deseos del alma, porque la carne del cabrito se refiere a los pecados de las obras, el caldo a las incitaciones del deseo, como está escrito en Números 11:4, porque el pueblo tuvo una concupiscencia maligna y decía: ¿quién nos dará a comer carne? Entonces el ángel extendió su vara y tocó la roca de la cual salió fuego, Jueces 6:21. Muestra que la carne del Señor, llena del Espíritu Divino, quemaría todos los pecados de la flaqueza humana. Por eso también el Señor dice: fuego he venido a enviar sobre la tierra, Lucas 12:49. Entonces el hombre, instruido y sabiendo de antemano que iba a suceder, observa los misterios celestiales y por eso, según la advertencia, mató al buey destinado por su padre a los ídolos y él mismo ofreció a Dios otro becerro de 7 años, Jueces 6:26. Al hacer lo cual, mostró más claramente que después de la venida del Señor, todos los sacrificios gentiles deberían ser eliminados y que solo el sacrificio de la pasión del Señor debe ofrecerse para la redención del pueblo, pues aquel becerro era, en cierto modo, Cristo, en quien, como dijo Isaías, habitaba la plenitud de los 7 dones del Espíritu, Isaías 11:2. Este becerro también lo ofreció Abraham cuando vio el día del Señor y se alegró, Génesis 8:56. Él es quien fue ofrecido unas veces en forma de cabrito, otras en forma de oveja y otras en forma de novillo. De cabrito, porque es sacrificio por el pecado; de oveja, porque es una víctima que no ofrece resistencia; y de novillo, porque es una víctima sin mancha. Santo Gedeón vio entonces el misterio de antemano. Luego eligió a 300 para la batalla, para mostrar que el mundo debería ser liberado de la incursión de peores enemigos, no por la multitud de su número, sino por el misterio de la cruz. Y sin embargo, aunque era valiente y fiel, pidió al Señor pruebas aún más completas de su futura victoria, diciendo: si salvas a Israel por mi mano, oh Señor, como has dicho, y aquí pondré un vellón de lana en la era, y si hubiere rocío sobre el vellón y sequedad en toda la tierra, sabré que librarás al pueblo por mi mano, conforme a tu promesa. Y fue así, Jueces 6:36. Después pidió además que descendiera rocío sobre toda la tierra y sequedad sobre el vellón. Quizás alguno pregunte si no parece que le faltó la fe,
ya que después de ser instruido por muchas señales, pedía aún más. Pero, ¿cómo puede parecer que preguntó, como dudando o faltando en la fe, quien hablaba en misterios? Entonces, no dudaba, sino tenía cuidado de que nosotros no dudáramos. ¿Cómo podría dudar de quien fue eficaz la oración? ¿Y cómo podría haber comenzado la batalla sin miedo si no hubiera comprendido el mensaje de Dios? Porque el rocío sobre el vellón significaba la fe entre los judíos, porque las palabras de Dios descendieron como el rocío sobre ellos. Entonces, cuando el mundo entero estaba sediento por la sequía de la superstición gentil, vino el rocío de las visitas celestiales sobre el vellón. Después de eso, las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, a quienes creo que la figura del vellón judío ensombreció. Después de eso, esas ovejas, habían rechazado la fuente de agua viva, Jeremías 2:13. Habían rechazado el rocío de la fe humectante. Se secó en el pecho de los judíos y aquella fuente divina desvió su cauce hacia los corazones de los gentiles, de donde ha sucedido que ahora el mundo entero está humedecido con el rocío de la fe, pero los judíos han perdido a sus profetas y consejeros. Tampoco es extraño que padezcan la sequía de la incredulidad, a quienes el Señor privó del fecundo, de la lluvia, de la profecía, diciendo: yo mandaré a mis nubes que no lluevan sobre aquella viña. Isaías 5:6. Porque hay una lluvia sanadora de gracia saludable, como también lo dijo David. Descendió lluvia sobre un vellón y como gotas que caen sobre la tierra. Salmo 72:6. Las divinas escrituras nos prometieron esta lluvia sobre toda la tierra para regar el mundo con el rocío del Espíritu Divino de la venida del Señor. Las escrituras nos prometieron esta lluvia sobre toda la tierra para regar el mundo con el rocío del Espíritu Divino en la venida del Salvador. El Señor pues ya vino y ha llegado la lluvia. El Señor ha venido trayendo consigo las gotas celestiales y por eso ahora bebemos nosotros lo que antes teníamos sed y con un trago interior bebemos de ese Espíritu Divino. San Gedeón pues previó esto, que también las naciones de los gentiles beberían de la recepción de la fe y por eso inquirió más diligentemente, porque es necesaria la cautela de los santos. De tal manera que también Josué, hijo de Nun, cuando vio al capitán de las huestes celestiales, preguntó: ¿eres tú de nosotros o de nuestros adversarios? Josué 5:13. Para que tal vez no se dejara engañar por alguna estratagema del adversario. Con mucha razón puso el vellón no en el campo ni en la pradera, sino en la era donde está la mies del trigo. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lucas 10:2. Porque por la fe en el Señor estaba a punto de haber una cosecha fecunda en virtudes. Tampoco fue en vano que él exprimiera el vellón de los judíos y pusiera el rocío en una palangana hasta llenarse de agua, pero él mismo no se lavara los pies en ese rocío. La prerrogativa de tan gran misterio sería dada a otro. Se esperaba al único que podía lavar las inmundicias de todos. Gedeón no fue lo suficientemente grande como para reclamar este misterio para sí mismo, sino el Hijo del Hombre, quien no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Conozcamos entonces en quién se ven cumplidos estos misterios, no en el santo Gedeón, pues todavía estaban en sus comienzos. Por lo tanto, los gentiles fueron superados espiritualmente, mientras el rocío estaba sobre el vellón y la sequedad estaba sobre los gentiles. Y por eso Israel los superó, pues permanecía el rocío sobre el vellón de ellos. Vayamos ahora al Evangelio de Dios. Encuentro al Señor despojándose de sus vestiduras y ciñéndose con una toalla, echando agua en un lebrillo y lavando los pies de los discípulos. Juan 13:4. Pues el rocío celestial era esa agua, así como estaba predicho, es decir, que el Señor Jesucristo lavara los pies de sus discípulos en ese rocío celestial. Ahora que se extiendan los pies de nuestra mente, pues el Señor Jesús quiere también lavarnos los pies, no solo a Pedro, sino a cada uno de los fieles, pues dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Ven pues, Señor Jesús, quítate las vestiduras que te pusiste por causa de mí,
Quítatelas para que puedas vestirnos y cubrirnos con el ropaje de tu misericordia. Cíñete por nosotros una toalla para que puedas ceñirnos con tu don de la inmortalidad. Echa agua en la palangana para lavar no solo los pies, sino también la cabeza, y no solo el cuerpo, sino también las pisadas del alma. Deseo despojarme de toda la inmundicia de nuestra fragilidad para también poder decir: de noche me quité la capa, ¿y por cuál razón me la pondré otra vez? Me lavé los pies, ¿por qué los contaminaré otra vez? Cantares 5:3. Cuán grande es esta excelencia, como siervo lava los pies de sus discípulos, como Dios envía rocío del cielo. No solo lava los pies, sino que también nos invita a sentarnos consigo y con el ejemplo de su dignidad nos exhorta diciendo: me llamáis Maestro y Señor, y hacéis bien, porque soy. Así que, si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Yo pues deseo también lavar los pies de mis hermanos. Quiero cumplir el mandamiento de mi Señor. No me avergonzaré de mí mismo, ni desdeñaré lo que Él mismo hizo primero. El bien es el misterio de la humildad, porque mientras lavo las contaminaciones de los demás, lavo las mías. Pues no por hacer fueron todos capaces de agotar este misterio. En efecto, Abraham estaba dispuesto a lavar los pies, Génesis 18:4, pero por un sentimiento de hospitalidad. Gedeón también estuvo dispuesto a lavar los pies del ángel del Señor que se le apareció, pero su disposición se limitó a uno. Estaba dispuesto como alguien que haría un servicio, no como alguien que se conferiría comunión consigo mismo. Este es un gran misterio que nadie conocía. Por último, el Señor dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo sabrás más adelante. Juan 13:7. Esto digo, es un misterio divino que incluso aquellos que se lavan investigarán, pues no es la sola agua del misterio celestial por la que llegamos a ser hallados dignos de tener parte con Cristo. Juan 13:13-14. También hay cierta agua que ponemos en el recipiente de nuestra alma, el agua del vellón del libro de los Jueces, agua también del libro de los Salmos 23:2. Es el agua del mensaje del cielo. Deja pues que esta agua, oh Señor, entre en mi alma, en mi carne, para que a través de la humedad de esta lluvia reverdezcan los valles de nuestra mente y los campos de nuestro corazón. Que tus gotas caigan sobre mí, derramando gracia e inmortalidad. Lava los pasos de mi mente para no volver a pecar. Lava el calcañar de la concupiscencia de mi alma para que pueda borrar la maldición, para que no sienta la mordedura de la serpiente descrita en Génesis 3:15 en el pie de mi alma, sino que tú mismo has ordenado a los que te siguen puedan pisar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Y esto con pie ileso. Redimiste al mundo, redime el alma de este pobre pecador. Esta es la excelencia especial de tu bondad amorosa con la que has redimido al mundo entero uno por uno. Elías fue enviado a una viuda. Eliseo limpió a un solo leproso. Tú, oh Señor, has limpiado en este día a miles. ¿Cuántos en la ciudad de Roma? ¿Cuántos en Alejandría? ¿Cuántos en Antioquía? ¿Cuántos también en Constantinopla? Porque incluso Constantinopla recibió la palabra de Dios y recibió pruebas evidentes de tu juicio. Pues mientras ella abrigaba en su pecho el veneno de los arrianos, inquieta por las guerras vecinas, le sonaron brazos hostiles a su alrededor. Pero tan pronto recibió la fe correcta, aceptó como suplicando al juez de los reyes, a quien siempre había temido, lo enterró muerto y lo tiene sepultado. ¿A cuántos pues has limpiado en Constantinopla? ¿Cuántos por fin, hoy en día, en todo el mundo? Dámaso no limpió, Pedro no limpió, Ambrosio no limpió, Gregorio no limpió, porque nuestro es el ministerio, pero tuyos son los sacramentos, porque no está en poder del hombre conferir lo divino, sino que es, oh Señor, don tuyo y del Padre, como hablaste por los profetas diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán.
Joel 2:28. Este es ese típico rocío del cielo. Esta es esa lluvia de gracia, como leemos en el Salmo 68:9. Una lluvia de gracia que divide para su herencia. Porque el Espíritu Santo no está sujeto a ningún poder o ley ajena, sino que es árbitro de su propia libertad, dividiendo todas las cosas según la decisión de su propia voluntad. A cada uno, como leemos, individualmente como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Continuaremos con el capítulo 1 en nuestro próximo audio. Recuerda, si quieres recibir el libro La Trinidad por San Ambrosio de Milán, suscríbete al canal y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y recibirás tu libro de manera gratuita. Recuerda también compartir este enlace con otras personas que buscan la fe cristiana verdadera.